Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El presidente Gabriel Boric anunció la creación de la Comisión Asesora Presidencial para esclarecer la verdad de las vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que estuvieron bajo la custodia del CENAME entre 1979, miren la fecha, 1979 y 2024, en el Palacio de la Moneda, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. El presidente firmó el decreto que crea la comisión encargada de establecer una verdad histórica en relación a los niños que fueron víctimas, estando bajo la custodia del Estado. Esta deberá proponer mecanismos de reparación. La comisión estará conformada por 7 integrantes designados por el mandatario con apoyo administrativo de una Secretaría Ejecutiva para su funcionamiento. Chile tiene cierta tradición en estas comisiones de verdad. Y en temas relacionados a derechos humanos también, pues. ¿Cómo olvidarlos del principio de la transición? En el caso Rettig, la Comisión Balich para la tortura, en fin. Porque además estos trabajos, la tradición chilena al menos, genera encuentro, genera información seria y creíble, transversal, y sirve como un insumo a la discusión, a proyectos de ley, a reformas, pero sobre todo a acuerdos en temas que son siempre tan difíciles, acuerdos en mirada a llegar a puntos comunes y consensuados sobre temas que marcan la cultura de los países, como por ejemplo lo fue en la reparación o el intento de reparación o esclarecimiento a las violaciones de los derechos humanos, y lo es ahora con una deuda amplia que tenemos como país con los niños, que estuvieron a cargo del Estado. Ese punto es requete contra importante. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompañan esta noche, como es habitual para un día como hoy, Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, María. Como siempre, encantado. Muchísimo gusto. Y también la doctora Nerea Palma, que es académica de las Ciencias Políticas de la UDP. Nerea, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches a ambos. Esperemos que pronto decir que es el doctor Rodrigo Orellana. Por ahora, estamos en eso, Rodrigo Orellana, camino a ser doctor. Candidato, estamos en eso. Le pusimos un poquito de presión. Bien, me parece muy bien. No es malo. Así que atentos En la casa, mi familia, todo. Para terminar esa tesis final, si está a punto de terminar, como Nerea, que estando aquí llegó el doctorado. Fantástico. Bueno, y nos aporta mucho, sin duda, que estos dos académicos estén acá para analizar la realidad de política de este momento. Quiero partir por algo muy reciente que ocurrió ayer, y es el debut, si se puede decir, o la salida en sociedad, llámelo como quiera. Evelyn Matei, candidata, tampoco diremos 100% porque ella todavía no dice que es candidata, falta ver si va a ser primaria, si es precandidata, pero que actúa sin los lazos de un cargo. Eso sí es objetivo. Sí. Sin los lazos de un cargo que, sin duda, pone restricciones, como era el caso de ella hasta el día viernes, que era alcaldesa de Providencia. Ahora va en tierra derecha a conseguir una candidatura de su sector. Si lo va a lograr o no, ¿cómo lo han visto ustedes, Nerea? Sí, bueno, la verdad es que si analizamos no solamente la carrera de Evelyn Matei, sino que en general la carrera que ha seguido su sector, podríamos decir que en realidad Evelyn Matei lleva haciendo campaña hace un buen rato, diría yo. Independientemente que seguía siendo alcaldesa, evidentemente que la visión que tenía ella, el análisis que proponía ella, iba mucho más de solamente la comuna de Providencia. Disculpa, déjame aclarar a ver si cómo tenemos que entender lo que nos acabas de decir. Sí. Ella era candidata hace tiempo porque naturalmente es candidata y todo en ella se lee como candidata, ¿o ella bordeó el límite de lo aceptable entre alcaldesa y candidata? Sí, gracias por la pregunta para poder hacer la precisión, Matías. Bueno, a lo que me refiero en realidad es que así como, pero obviamente teniendo en consideración el tiempo limitado que tuvo para la campaña, así como analizábamos que Marcela Cubillos, el tono que tenía ella era mucho más nacional que solamente el sector de Las Condes. Me parece que en general hace bastante tiempo, hace gran parte de este año, Evelyn Matei lleva, digamos, analizando la realidad chilena desde ese punto de vista.
Y en ese sentido me parece que no bordea lo ilegal en ninguna circunstancia, sino más bien está pensado porque su figura trasciende más allá de Providencia y ha trascendido durante todo el año. Entonces, desde ese punto de vista me parece que ha sido una constante, porque evidentemente que las encuestas son tremendamente relevantes para posicionar a diferentes actores. No lo son todos, porque evidentemente que lo hemos conversado muchas veces. Joaquín Lavín y Daniel Jadwe eran los que sonaban más en la elección presidencial pasada. Conocemos candidatos que se van, en buen chileno, se van apagando, se van, Tal cual. como decimos en jerga de Año Nuevo, se van chingando algunas candidaturas, más que Tal una cual. u otra, y de repente se apagan, porque aparecen otras o porque se desgastan. Sí, pero ahora va a ser interesante ver este segundo tiempo de la campaña, digamos, más oficial de Evelyn Matei, y me parece que, bueno, obviamente en los segundos tiempos son donde se ganan los partidos. Sin duda. Aunque yo creo que está en un cuarto tiempo. Yo creo que ya... A ver. Sí, porque Ya. en el fondo la primera fue la decisión de no ir a la reelección. Ajá. Eso que es una señal clarísima de que en el fondo ya está dispuesta a tomar desafíos relevantes para el sector y eventualmente una mirada para una candidatura presidencial que todo el mundo dice que se debiese anunciar durante el primer trimestre del próximo año, y además ya está a la vuelta de la esquina. El segundo fue su rol dentro de la campaña municipal y de gobernadores regionales. Ella tuvo un rol súper importante. Recorrió el país, apoyó candidatos, en términos generales tuvo un buen resultado, candidatos que apoyó, salvo en las gobernaciones de segunda vuelta, pero el resultado municipal de concejales, a ella también le generó también una fuerza importante para enfrentar el desafío. Y el tercer punto, o el tercer tiempo, fue la conformación de un grupo de trabajos. En el fondo, lo que escuchamos ayer, que el cuarto tiempo, que digo yo, estas propuestas ya de políticas públicas, una propuesta en tema carcelario que coincidió justamente con un incidente gravísimo en Concepción, con la muerte decapitado de un preso, es producto no de ahora, sino que un producto de un trabajo que ya viene estructurando de manos de Juan Lubiosa, con 4 centros de estudio de centro-derecha, que van a ir de a poco mostrando un poco el programa de gobierno que ella pretende de alguna otra forma implementar. Por eso creo que ha sido una campaña bien trabajada, bien pensada. En su rol de alcaldesa yo creo que cumplió como alcaldesa, dejó instaurado a Jaime Berolio en la alcaldía, y eso también le da también un aliciente para enfrentar los desafíos. Y veo poco gana, más allá de los ruidos, de las expectativas que por supuesto de entre los partidos, de que tenga competencia dentro de la centro-derecha. Bueno, eso, tú hablas desde el optimismo. Siempre hemos recordado por full transparencia que Rodrigo milita en la UDI. Por lo tanto, no hay ningún problema cuando uno es transparente de poder escucharte desde ahí, ¿no? No pretende hacer trampa con tu análisis nunca, ni mucho menos ahora. Tú hablas muy desde el optimismo, además es de tu partido la candidata. Pero otra cosa, lo que uno lee también, de repente ve a Carlos Larraín, ve que en Evópolis dicen que una vez queremos ir a primaria. Johannes Kaiser, que quería ir también a una primaria. El único que no quiere es Kast. Entonces, alguien dirá, miren la encuesta, es la candidata natural. Sí, pero también es natural para un candidato o un partido más chico querer competir y sentarse en la mesa con la candidata más fuerte. ¿Cómo se va a resolver eso en la derecha? Yo creo que al final del día, cada partido tiene su propia institucionalidad y en eso hay que ser bien respetuoso. Evópolis tiene una elección este fin de semana, donde va a definir la directiva entre Juan Manuel Santa Cruz y Gloria Hood. Renovación Nacional tiene un Consejo General en enero, donde van a definir si apoyan a Evelyn Matei o buscan ir a una primaria. La UDI ya tiene definido quién es su candidata natural. Y yo creo que van a haber esfuerzos para tratar de sumar gente de otros mundos, por ejemplo, demócratas, gente que se formó una alianza programática para el tema del rechazo, que yo creo que lo hizo muy bien al eje de centro y de centro-derecha. Y bienvenido, si hay competencia, bienvenido si hay primarias. Yo soy de los que soy partidario de las primarias por distintas razones y creo que en eso no hay que hacerle el quite. El expresidente Piñera fue a una primaria presidencial contra Osandón, Kast, una que fue bastante dura, una primaria presidencial bastante dura, y creo que sirvió para fortalecer la campaña propia de Sebastián Piñera para recorrer el país. Y yo siempre hablo para desarrollar un músculo electoral. Creo que es importante entrar previamente a esta lógica de campaña porque te permite ir afiatando equipos, donde hay que poner foco, ir conociendo a tu electorado, ver también los atributos que tiene tu candidata. Bueno, Evelyn Matei no es nueva en esto, ya fue precandidata presidencial, compitió contra Michelle Bachelet. ¿Tú crees que una primaria fortalece a Evelyn Matei o la pone en riesgo? Yo creo que la fortalece, fíjate. Pero va a depender también de varios elementos.
¿contra quién compite? Si va a competir en una primaria testimonial, quizás vale la pena analizar si el esfuerzo justifica lo que significa ir a una primaria, confrontarte con alguien, pasar más rato eventualmente. Pero si tú logras incorporar otros mundos, por ejemplo, Jimena Rincón, que creo que puede ser muy importante. Imagínate una primaria con Jimena Rincón, Johannes Kaiser, aunque probablemente lo veo poco probable. No caben en la misma mesa, ellos dos. verdad. Pero Rodolfo Carter, alguien de Evópolis, no sé quién puede hacer, ponte tú, Francisco Undurraga. Por ejemplo. ¿Eso le favorece o tú si fueses asesor, que no lo eres, ojo, el riesgo es muy alto? ¿Qué crees? No, yo soy partidario de las primarias, a todo evento. En la medida que eso se justifique. ¿Y cuándo se justifica? Cuando hay candidatos que eventualmente puedan sumar al sector, cuando hay candidatos que eventualmente puedan sumar más electorado también a la candidatura. Insisto, primarias testimoniales creo que la hace mal. Pero si una primaria amplia que puedas conformar un conglomerado, creo que le hace bien a la campaña. ¿Sería? Sí, y que en el fondo también tenga sentido programático, en el fondo. O sea, que haya alguna base programática común sobre la cual se pueda construir. Porque de lo contrario, ese acuerdo puede durar relativamente poco tiempo. Por lo tanto, me parece que también el aspecto programático me parece clave en poder hacer una coalición que, en el caso, por ejemplo, de la oposición, vaya desde la UDI hasta, puede ser, demócratas, amarillos. La pregunta que yo me haría con demócratas y amarillos es realmente la cantidad de electorado que sumaría. Si es que solamente nos ponemos finos en términos electorales, si bien puede ser que la parte visible, y esto es una hipótesis que tengo yo, la parte visible de la campaña del rechazo de 2022, el plebiscito de salida, puede ser que electoralmente eso se haya traducido como en una visión de, bueno, unamos a Chile, una que nos una, reformar, etcétera. Pero yo no sé qué tan anclado está a nivel de clivaje político, social, las propuestas de demócratas y amarillos, o a qué clivaje hacen referencia en el sistema de partidos chilenos. ¿Dónde está la base partidaria de esos partidos, más allá de coordinación de élites políticas? Los quiero llevar a otro tema porque ese vamos a hablar seguramente Nos quedan hartos meses. muchos meses para hablar. Evelyn Matei se instala y van a instalarse otros nombres. En el gobierno están con otros asuntos porque les toca dirigir un gobierno, valga la obviedad, y se ha generado una polémica, una duda respecto de formas de reformar una gobernanza. Y esto de, eventualmente, el Ministerio de Seguridad le da mucho poder al Ministerio del Interior, suma, de alguna manera, elementos que tiene la Secretaría General de la Presidencia. Hay algunos que creen que hay que eliminar la CGGOV y la SECPRES, otros que hay que fusionarlo, otros que hay que modificar. Que esa gobernanza en la moneda está muy en la discusión. ¿Cuáles creen ustedes que son, para el mundo moderno, para las necesidades actuales, un gobierno mejor estructurado desde el poder de la moneda? Bueno, uno de los primeros elementos que me parece importante recalcar es que no porque, por ejemplo, se eliminen ministerios, porque se fusionen ministerios, necesariamente el presupuesto del Estado va a ser más eficiente. Asimismo, tampoco y ya lo hablábamos la semana pasada, ¿cierto? No necesariamente porque agreguemos más ministerios se va a solucionar la temática por la que surgió el nuevo ministerio. Por la seguridad, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cierto? O hablábamos también, yo mencionaba el ejemplo del caso del Ministerio de la Mujer, que no porque hay un Ministerio de la Mujer se va a solucionar, por ejemplo, la inequidad que existe. Por ejemplo, solamente una parte en términos de salario entre hombres y mujeres. Por ejemplo. Es importante algo mucho más allá o muchas más cosas solamente que crear un ministerio. Pero desde el punto de vista político, que es algo diferente, más allá de la eficiencia de los recursos del Estado, más allá de las opiniones que uno tenga respecto de si es que el Estado hay que hacerlo más grande o más pequeño, en general me parece que los ministerios que son políticos son especialmente difíciles de remover y especialmente difíciles de poder unir. ¿En qué sentido? En el sentido en que ahí es donde se reparte realmente el poder en el Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, ¿cómo le voy a explicar yo a otro partido que es parte de mi coalición que ya no va a tener ese ministerio? Y por lo tanto, si bien todo es parte del Poder Ejecutivo, ya no va a tener cierta autonomía para poder trabajar la temática que estaba trabajando. Por ejemplo, la SECOM, por ejemplo. En general, pensemos algo más amplio, el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece incluso estratégicamente comprarse un problema más que solucionarlo. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? No, analizado desde el punto de vista de Nerea, desde el punto de conformar ahí tranquilidad en tus partidos gobernantes. Pero a mí me hace mucho sentido que vos reforma y que se implemente el Ministerio de Seguridad y Orden Público, echemos un vistazo al rol que tienen los ministerios políticos, la CGO y la SECPRES. O sea, la pérdida de facultades, dejar solamente la coordinación política al Ministerio del Interior. No tengo la sensación de que se justifique de por sí la mantención de varios ministerios en el tema político, más allá de los costos que puede tener quizás con tu alianza gobernante, pero yo tiendo a pensar que en las democracias más modernas, la optimización de recursos, incluso hasta de coordinación. Fíjate, un presidente sentado creo que van a ser 25 ministerios cuando simplemente el de orden de seguridad, creo que complejiza más la coordinación política. Por lo tanto, a mí sí me hace sentido repensar y ver los mecanismos para, de alguna forma, o fusionar o eliminar, pero creo que, no estoy hablando de quitar grasa, que es un término que se usa bastante, pero sí optimizar el funcionamiento del Estado y la coordinación política por parte del presidente de la República. Hoy se cumple, mirando la cordillera, un año desde que asumió Milei y fue muy brutal, en el fondo, la eliminación o la fusión de ministerios. Y vemos que la nación argentina no ha tenido una mayor repercusión desde el punto de vista político, así que a mí me parece sensato el tema de al menos repensar si se justifica la existencia. Qué bueno que pusiste el caso de Milei, aunque no vamos a hablar de política internacional ni meternos porque quizás no entendemos en profundidad la política argentina, puede que ustedes tengan una mirada. ¿Experto en política argentina? Aquí no hay ningún experto de nada, pero qué interesante para la política el ejemplo de Gerardo Javier Milei. Llegó hace un año, con una bancada ínfima, creo que son 7 parlamentarios de la Libertad Avanza. 7 ¿de cuántos serán? ¿De 100? No me sé el número para serte bien franco. Pero es una, desde el punto de vista numérico, ridícula bancada. Y ha logrado cosas mucho más allá de las que nunca, quizás muchos, a lo mejor él, pensaron. Sí. Reformas importantes, recortes muy importantes. ¿Cómo se logra eso? Y sobre todo, perdón, alguien dirá, bueno, negociando, pero es que tenemos un líder que va de frente, pero muy de frente con la oposición. O sea, los agrede muchas veces, a los periodistas y a los adversarios. Entonces, ¿cómo entienden ustedes la lógica? Nos saca completamente de los moldes. Tiene menos partidos políticos que Chile, así que partamos por esa base. Mucho menos partidos que los que tenemos nosotros. Pero el peronismo tiene un techo, pero tiene como 100.000 habitaciones. Con un país que está absolutamente en el piso, por lo tanto... Con un país en el piso y que cualquier medida, sobre todo desde el punto de vista... Yo creo que la gran virtud que ha tenido Milei en su primer año, más allá del personaje en sí, es que ha logrado ordenar, entre comillas, la economía, reduciendo el gasto importante, el costo de la vida, que creo que eran cosas que el país argentino pedía a gritos. Y cuando tú empiezas a tener resultados, independiente de que sea un gobierno, uno va mirando, porque si vas a remar contra la ola, te va a costar en esta elección parlamentaria. Ellos tienen elecciones interperiodo presidencial, entonces también tienen un cuestionamiento a si son cooperadores o no. Yo creo que Milei entendió que antes de hacer grandes reformas políticas, más allá de estas fusiones de ministerios, era relevante ordenar la economía y hemos visto que ha tenido resultados importantes. Tuvo hasta superávit fiscal. Entonces, imagínate lo que es para Argentina entender eso. Un analista político, un politólogo argentino, que tiene el mantra del recorte fiscal para llegar a equilibrios entre ingresos y gastos, que eso va a redundar en bajar la inflación. Pero ese es el mantra, ese es el leitmotiv de un gobierno completo. Pero ¿cómo ves tú a este gobierno muy improbable en cuanto a capacidad de negociación y que logra cosas que a lo mejor con mayorías parlamentarias le costaría increíblemente? Sí. Bueno, un disclaimer, obviamente. Especialista, en Argentina no soy. Entonces, no, por eso digo pero política. Claro, más global. Sí, una cosa que me parece interesante recalcar, y ya que estamos hablando de esto, es que en general
lo que tenemos que tener en consideración también, más allá de los actores, que la agencia es súper importante, va a tenerla en consideración en los análisis, es también la ingeniería institucional de los diferentes presidencialismos que tenemos en América Latina, por ejemplo. Entonces, hay un libro súper interesante, súper bueno, de Valeria Palanza, la decana de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Católica, en donde ella analiza, por ejemplo, el poder de decreto de los presidentes. Bueno, lo ha usado mucho Milei, muchísimo. Entonces, a eso iba. Si comparamos, y obviamente en su libro salió el 2019 y llega hasta el 2018 los datos, evidentemente que no tiene Milei, pero un aspecto de la política argentina es el abuso del uso del decreto, cosa que no se hace en Chile, por ejemplo. Y por lo tanto, me parece que parte de la respuesta va por ahí también. ¿Y es apropiado por un país que está en una crisis como la que está Argentina cuando llega Milei gobernar por decreto hasta conseguir estabilizar los números y que la gente sienta que tiene más plata en el bolsillo para llegar a fin de mes? ¿O es una apuesta muy arriesgada? Si no hace participar al Poder Legislativo, tiene su costo, tiene su riesgo. Pero yo insisto, en la medida que las políticas públicas implementadas por cualquier gobierno empiecen a dar frutos, brotes verdes, como se dice por ahí, claramente la ola empieza a marcarte a favor y es difícil restarse de eso. Fíjate que Milei, no manejo hoy las cifras, pero Milei hoy tiene como un 50% de aprobación. No, 56 según la última encuesta de Poliarquía. Imagínate. Y éramos pocos los que le damos un destino próspero en el mediano y largo plazo. De todas maneras. Pero cuando tú empiezas a dar respuesta a los problemas que venía agarrando Argentina durante mucho tiempo, claramente se va transformando no solamente en un presidente transformador, sino que también en un liderazgo interesante que yo insisto, que con la posibilidad de dialogar con menos actores en un Congreso, mucho más fácil lograr acuerdos. Este país fue ejemplo de eso. Si Chile, ¿cuándo logró los máximos avances, los mejores avances, los mayores consensos? Cuando teníamos un Congreso con un sistema electoral que era discutible porque dejaba un porcentaje de la población sin representación, pero cuando había muchos menos partidos, cuando habían 6 partidos políticos, el presidente tenía muchas más posibilidades de poder alcanzar acuerdos, dialogar, el costo de transacción entre el legislativo y el ejecutivo era mucho menor, y eso es una lección también para estar observando a puertas de la discusión, que no sé en qué tema, porque eso también se está hundiendo ahí, parece, en el horno, pero es un tema para observar justamente. Déjame darte el dato exacto. Esta es la última encuesta de Poliarquía, que es de las encuestadoras más prestigiosas de la Argentina. Dice no solamente que tiene un 56% de aprobación hoy día. ¿Qué presidente se lo querría? Y un 43% de desaprobación, Milei, sino que tiene otro dato que es muy relevante, que hace un año, en diciembre del 23, cuando asumió, le preguntaban a los argentinos ¿cómo evalúa usted la situación general del país? Hace un año. Sí. Esa pregunta, ¿cómo evalúa usted la situación general del país? Y el 71% decía negativa. Y positiva decía el 8%. Esa misma pregunta hoy, un año después, los que decían negativa, que era 71%, hoy día son 37%. Y los que decían es buena, que era 8% solamente, hoy día son 26%. Por lo tanto, la brecha que era así, hoy día es chiquitita. Y lo ha logrado de manera muy heterodoxa, muy agresiva, sin grandes negociaciones, sino más bien yendo muy de frente. Y eso no lo habíamos visto. Sí, es verdad. Y una cosa que quería mencionar sí, con respecto a lo que dijo Rodrigo es que sí, efectivamente, antes había menos partidos. También es verdad que los problemas en general que estamos viviendo me parece que son multicausales. Entonces, en general, claro, me parece que esta variable incide, pero obviamente que hay más factores. Y en el caso de Argentina, lo que me parece quizás más curioso de todo es que no solamente el abuso del decreto, que también estuvo presente en los Kirchner, o sea, y ha estado presente en la política argentina, ha sido transversal, entonces no se le puede apuntar al dedo a Milei por eso, pero lo que me parece quizás más interesante del caso es que en general los líderes de la derecha radical populista, esta clasificación de Casmude, representan siempre me ha interesado esta visión de que representan un peligro para la democracia, para las instituciones democráticas, pero eso perfectamente puede ir de la mano, por ejemplo, con alta popularidad. Pensemos en Bukele.
Entonces, desde ese punto de vista me parece súper interesante no solamente analizarlo ahora, sino que obviamente seguir analizándolo. Lo último, nos queda un minutito y una pregunta sobre pensiones, porque el gobierno está hiper optimista de alcanzar un acuerdo en pensiones que sería histórico. Como fue con el presidente Piñera, más o menos al final la PGU, sería histórico que en este gobierno se lograra poder agregarle 6 puntos porcentuales más al ahorro, que es el gran problema de las pensiones en Chile. Pues se habla de la industria, se habla de aquí, de allá, pero se habla de que ahorrando el 10% durante los años activos es muy difícil financiar los años pasivos. No dan los números, no dan la aritmética simple. Bueno, pero ese acuerdo del gobierno, curiosamente, hoy día no pasa o no corre mayores riesgos por un acuerdo gobierno-oposición. Corre riesgo por un desacuerdo de dos oposiciones, como los republicanos y la UDI. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. ¿La UDI podrá acordar con el gobierno? Esa es la pregunta del $1 millón. En general, me parece que me parece súper interesante esta distinción, esta división, republicanos-UDI, que en general lo que nos alumbra es que hay diferencias en las derechas. Pero más allá de eso, me parece que en general, me parece que el gobierno, como bien decías tú, está hiper optimista, quizás con un optimismo, dada la historia, no solamente la reforma de pensiones, sino que en general las propuestas en términos de ley que ha tenido el gobierno no han dado los resultados, los frutos que ha esperado. Me parece que en general, si bien el acuerdo es posible, en general me parece que es demasiado optimista la posición del gobierno actualmente. Y sin entrar en más detalles porque sé que estamos escasos. Rodrigo, ¿ves tú a todos interesados en sacar esto adelante o hay algunos de la oposición que no quieren que el presidente Boric... No, la pasa es que hay algunos en la oposición, particularmente el Partido Republicano, que tiene una postura de intransigencia, yo desde mi punto de vista, muy cortoplacista. Imagino que pensando en las elecciones de noviembre del próximo año, pues hay un electorado que es muy cautivo con el tema de destinar el 6% de manera exclusiva a un pilar individual de ahorro. Y por otro lado, lo que anunció ayer el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que señaló que un porcentaje menor debería ir a una especie como, no es reparto técnicamente, pero sí a una distribución más justa para que se nivelaran las pensiones de hombres y mujeres hoy en día. Compensar porque hoy día un hombre y una mujer que han trabajado los mismos años, en el mismo trabajo, la misma remuneración, que han ahorrado lo mismo, o sea, igualar en todo, la mujer tiene 11% menos de pensión que los hombres. Sí. Y tiene que ver con que la esperanza de vida de las mujeres es más amplia, con lo cual el divisor es más grande y la porción que le toca mes a mes es más chica. Entonces, para eso sería el 0,5%. Exacto. Efectivamente, justamente. O sea, iría igual a cuentas individuales, pero en este caso a las mujeres, para justamente nivelar esto que a todas luces se ve bastante injusto. Yo creo que aquí, Matías, lo fundamental es olvidar que hay elecciones el próximo año, lo que hace muy difícil. Y en eso Nerea tiene un punto de que no se ve tan cercano. Pero pensar en el mediano y largo plazo de proponer una política pública que solucione un tema que se viene acarreando hace 15 años. Y me parece que observar con un cierto grado de solidaridad, que es lo que la palabra que a muchos no les gusta, yo creo que es el minuto para tratar de repensarla, fíjate. Yo tengo esa mirada, creo que hay ejemplos, dicen, en el sistema de salud, en los sistemas municipales, donde quienes tienen más pueden aportar para construir, para nivelar la cancha, y creo que acá podríamos dar el ejemplo y poder cerrar una discusión que no solamente a todas luces está pendiente, sino que además creo que para el futuro del país va a ser muy sano tener algo que poder entregar mejor pensión a las personas. O sea, temazo el que se abre, aunque está abierto hace tanto tiempo, pero que en una de esas se logra cerrar exitosamente por el bien de todos. Sí. Las pensiones. Rodrigo Nerea, gracias como siempre de tenernos aquí. muchas gracias. Gracias, como siempre. En pocas oportunidades uno alcanza a leer completo el libro porque van llegando encima y no es un problema, a veces es una gran oportunidad porque si uno se lee el libro uno termina haciendo preguntas y haciendo spoiler y mete las patas. En cambio, yo soy un lector del primer cuarto del libro y muy entusiasmado a cuando termine de aquí me voy a leer. Y tengo el privilegio de tener con nosotros hoy a Juan Cristóbal Peña, Letras Torcidas, autor de Letras Torcidas, un perfil de Mariana Callejas. Cristóbal, un gustazo de tenerte aquí.
autor también de Los Fusileros, autor de una larga saga de investigación de una época de Chile. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, Matías, muchas gracias por esta invitación y encantado de estar acá para hablar de este libro, que salió hace un mes más o menos. Te voy a contar la anécdota de que ayer en la mañana me encontré con otra periodista, ¿qué estás leyendo tú? Yo esto y el otro, y me dijo, es que no estoy pudiendo dejar el libro de Mariana Callejo. Pero qué interesante. Me dijo, ¿tú lo presto? No, pues si viene Navidad, lo voy a aprovechar de pedir. Y justo de la editorial, por esta entrevista me llega ayer, entonces llamé a mi amiga y le dije, ya no hace falta que me lo regalen, ya lo empecé a leer. ¿Por qué Mariana Callejas? Porque uno pudiera decir, escribe del Mamo Contreras, escribe del propio Townley, escribe de los protagonistas. ¿Qué tan protagonista es ella? Bueno, claro, podría ser leída como un personaje lado B. De reparto. ¿No? Claro. Ahora, es un personaje que parece sacado de la ficción, incluso inverosímil, porque ella no es, en todo caso, una figura de segundo orden. Ella fue, junto a su marido, Michael Townley, la partícipe, protagonista, autora de los crímenes más importantes a nivel internacional, más bien de todos los crímenes, o casi todos los crímenes a nivel internacional de la DINA, la Policía Política de Pinochet, en los años 70. Estamos hablando del caso Prats, estamos hablando de Orlando Letelier, estamos hablando de Bernardo Leighton, y múltiples otros casos no tan, yo diría, connotados, y un montón de otros hechos en los cuales ellos trataron, encomendados por la DINA, por Manuel Contreras, de matar a dirigentes políticos de la oposición de entonces, que de haber tenido éxito no hubiera existido la Concertación. O sea, digamos, no eran solo dirigentes políticos... ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Porque trataron de matar a prácticamente, en su momento tuvieron en la mira a dirigentes de primer nivel que luego pasaron a ser protagonistas de la transición a la democracia y luego de los años siguientes. Hay una operación muy célebre donde ellos tenían la misión de matar a Carlos Altamirano, a Volodya Teitelborn, fuera de Chile, Orlando Letelier, en México, el año 75, pero donde estaba la viuda de Allende, estaba Jorge Arrate, Camilo Escalona, el actual senador Insunza, estaba toda la cúpula completa del Partido Socialista, en ese momento ya en el exilio, y estaba, dato que resulta muy llamativo, estaba también Gabriel García Márquez, un encuentro que hay sobre derechos humanos en México, en Ciudad de México. Estaba Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. O sea, básicamente ese es, digamos, el calibre de los objetivos que este matrimonio, Mariana Callejas y Michael Townley, tenían en la mira o se cruzaron en sus misiones, que fueron encomendadas por la DINA y particularmente ordenadas por Pinochet, digamos, eso no está en ninguna discusión. De la DINA, más o menos, los que nos interesan estos temas y la historia reciente de Chile conocemos, que más que menos en profundidad, pero de la relevancia de esta mujer allí es lo más novedoso que ataca tu libro con particular destreza. ¿Cómo llega Mariana Callejas, una mujer de Montepatria, que pasa fugazmente por las juventudes comunistas? Está en un kibutz porque le interesa, sin ser de descendencia judía ni de familia judía, el modelo socialista que allí se desarrolla. ¿Cómo llega a participar de movimientos de agrupaciones terroristas? Una escritora. Exactamente. Además. Bueno, y también podemos preguntarnos lo mismo de Michael Townley. Alguien que, al igual que Mariana Callejas, no tiene, primero, preparación militar. Es un mecánico. Para participar de una organización militar represiva como la DINA. Mecánico autodidacta, eléctrico autodidacta. No termina el colegio, al igual que ella. Tampoco hacen el servicio militar, en el caso de él. Y es más bien una entrada fortuita y bastante menos prosaica, épica que lo que podría pensarse, porque ellos habían participado en Patria y Libertad, entonces ya tenían un antecedente que los lleva a ser contactados por Pedro Espinosa, que viene a ser como el segundo de la DINA. Perdón, ¿ellos se encuentran en Patria y Libertad o uno lleva al otro a Patria y Libertad? ¿Townley lleva a Callejas? Es más bien Callejas quien lleva a Townley en Patria y Libertad. ¿Y cómo llega Callejas a Patria y Libertad? Tocando la puerta de las oficinas que quedaban en Providencia. ¿Y por qué le interesaba? Básicamente, bueno, era anti-allendista, ¿ya? Pero también había bastante frivolidad, y también lo hubo posteriormente. Era un matrimonio en crisis en ese momento, aburrido,
no tenían grandes ocupaciones. Era una forma también de aunar recursos. Y cuando llega ya el ofrecimiento de la DINA, eso, bueno, significa una fuente de ingresos importante. Para un matrimonio que en ese momento, bueno, hay crisis económica a mediados de los 70, no tiene una posibilidad de tener lo que tuvo gracias a la DINA, una mansión, una casa enorme en Locurro. La famosa casa de Locurro. Exactamente, cuando Locurro era un descampado. Servidumbres, choferes, viáticos, viajes, vacaciones, bonos, algo que de otra forma jamás lo habrían tenido, ¿no? Y es por eso que se explica lo inexplicable, cómo un matrimonio con hijos pequeños, menores de edad, accede a que la DINA les ponga una casa que es una casa cuartel, donde opera un cuartel de inteligencia, un cuartel militar. Está esa dualidad donde vive la familia. Exactamente. Y la rondan y la frecuentan agentes de la DINA. O sea, ahí primero... Y hay laboratorios donde está el laboratorio gasarín. donde se fabrica gasarín, Claro. que es un arma de destrucción masiva sintetizada por los nazis, donde se planifican los principales, o sea, los grandes crímenes internacionales de la DINA que mencionábamos anteriormente, donde también, bueno, ocurren crímenes. Ahí matan a Carmelo Soria, un funcionario internacional español. Ahí lo matan en el primer piso de esta casa. Y después lo colocan la misma ahí. casa donde viven este matrimonio con sus hijos y hijos que van a diario al colegio San George, colegio de clase alta en ese momento. Perdón, y donde Carmelo Soria es ahí cerca, creo que es San George, donde lo hacen aparecer en un auto metido en una sequía, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, hay una fachada de normalidad de casa de familia donde ocurren cosas horrendas a diario. Y además es una casa, por la naturaleza de Mariana Calleja, que es frecuentada por escritores que luego, en los años 80, 90 y hasta la actualidad, darán mucho que hablar, serán parte protagonista de la nueva narrativa chilena, y se organizarán fiestas de toque a toque, estamos hablando de años 70, a las cuales asistieron sin saber a lo que estaban asistiendo. Aparentemente, yo creo a creer eso, o sea, tiendo a creer eso, los escritores que frecuentaron esta casa durante años, bueno, tampoco sabían ¿Qué es lo que pasaba allí de verdad? lo que realmente pasaba, aunque es muy raro que no hayan reparado en los signos tan evidentes que había ahí de que eso era un cuartel, era una casa vinculada a la dictadura de ese entonces, ¿no? Déjame ver un pelito antes en esta figura, porque no es una escritora solamente una persona que le gusta escribir y guarda sus escritos en un cajón. Ella participaba de la sociedad, de la escena literaria de Chile, y quiero preguntarte si pudiste recabar la real valía como escritora de Mariana Callejas. Te lo pregunto de otra manera. Si le sacamos el factor DINA en su vida, ¿estaríamos hablando de Mariana Callejas, una escritora destacada de Chile como tantos otros? Sí, a mí me parece que sí, estaba de la medianía para arriba. Mira. ¿Ya? Ahora, creo que eso se puede reforzar con ciertas evidencias, porque ella gana premios importantes y no son solamente premios que le otorgaron escritores y el mundo intelectual del oficialismo de ese entonces, de la dictadura, sino que también posteriormente en los 80 el mundo cultural de la oposición, de la disidencia a la dictadura también la reconoció porque ella participaba bajo seudónimo de concursos literarios. Entonces tuvo llegó a arañar, como lo dice un artículo del País que se publica sobre este libro. De Castillo. Llegó a arañar el reconocimiento, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si es que no queda al descubierto que ella era un agente, y no cualquier agente de la DINA? Bueno, es difícil saberlo. Probablemente hubiera perseverado, creo yo, y hubiera sido parte, como lo fue también, sus propios pares, las cuales ellos formó, hubiera sido parte de esta constelación de figuras de la nueva narrativa chilena que emergió en los años 90 en Chile y que germinó y se crió en la casa
del Ocurro, donde se planearon estas operaciones, ¿no? Ahí En esa casa. surge gran parte o una parte de la importante de la literatura chilena, en esas condiciones. Había talleres literarios, había encuentros de escritores, había laboratorios de explosivos y de veneno, vivía una familia, era, o sea, una polifuncionalidad de esa casa impresionante. Dime una cosa, Cristóbal, ¿hasta qué punto el mundo literario le cerró la puerta solo por ser la gente de la DINA que fue? ¿Y quiénes sí, quiénes no? ¿Se convirtió en una paria? ¿En qué momento ella? Bueno, le cerraron la puerta solo por ser, y el solo hay que ponerlo como en flúor, digamos, amarillo, ¿no? Porque el solo, bueno, no fue cualquier agente, y no fue una... Se da el caso, por ejemplo, de Chelín o otros escritores que simpatizaron con movimientos fascistas en Europa en primera mitad del siglo XX. Ella fue una protagonista del terrorismo de Estado, digamos. Ella fue la que acompañó a Townley cuando puso la bomba En el caso contra Carlos Pérez y su esposa. O sea, ella trató ella trató justamente de activar activar la bomba, pero no le resultó falta de porque pericia. faltaba un botoncito que se activara. O sea, si le funcionaba, ella iba a ser la autora material directa Exacto. de los crímenes. De Exacto. crímenes. O sea, fue partícipe Claro. directa de ese crimen y de otros. ¿Ah? Ahora, ella... Ella los reconoce todos. Porque tú te entrevistaste con ella, perdón, eso es re importante. Este libro tiene el valor no solo documental, ni de recoger y de armar la historia, sino que tú tienes, ¿cuántas entrevistas con ella? Fueron aproximadamente 4 o 5 sesiones de tardes que yo pasé con ella el año 2010, justamente cuando se estaba a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema que ratificaría la condena a 20 años, que finalmente le rebaja a 5, lo que significa que no tiene que cumplir condena de cárcel. Entonces, bueno, con respecto a lo que comentabas anteriormente, ¿no? Porque me parece interesante también como discusión, ¿no? Bueno, merece ser publicada alguien que ha protagonizado hechos horrendos, digamos, Pero esa discusión, perdón, es como para los que... muchos artistas, incluso de la música, en la Exactamente. poesía. Voy a Michael poner el caso Jackson, más típico, ¿no? Michael Jackson. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en el caso de ella hay una particularidad, que cuando queda el descubierto el papel de agente el año 78, lo que ocurre es que Estados Unidos, bueno, pide la extradición, que no es exactamente extradición, es expulsión de Michael Townley. Se lo otorgan y Michael Townley y ella se transforman en delatores. Dicen mucho de lo que sabían, con el tiempo irán diciendo más. Por tanto, traicionan también al gobierno, a la dictadura a la que servían. Entonces ella se transforma en una paria de lado y lado, ¿no? De la dictadura y ni qué decir de la oposición, porque queda al descubierto quién era y con el tiempo fue conociéndose qué había hecho. En consecuencia, en esas condiciones, claro, el mundo editorial le cierra las puertas, ¿no? Ella se autoedita. Eso, no sé si alcanzó a publicar, pero sí tuvo acceso antes a grandes editoriales. Zig-Zag en su momento, tú hablaste de Planeta, después se habla en el libro, en el artículo de Castillo. Sí, y ella incluso la publica en la editorial Andrés Bello, la publica en el Mercurio, la publica en la revista La Bicicleta. Mira. ¿Sí? ¿Sí? Incluso cuando ya se sabía que era agente, ¿no? Porque había ganado un premio y correspondía que se lo dieran y que la publicaran. Entonces, ponen en discusión algo bien interesante, que yo no voy a ser el comisario literario, digamos, para pronunciarme si es que hay que publicarlo o no. Creo que si la llegan a publicar, obviamente debiera haber un prólogo de contexto sobre quién era esta mujer, porque además despierta tanta reticencia como tanto morbo también, ¿no? Por supuesto. Sobre, digamos, querer saber quién era, qué hizo la persona que escribía estos cuentos, que en mi opinión no eran malos cuentos. Tú sé, por lo que vi tú, por lo que leí aquí, tú te leíste varios de ellos. Sí. Cristóbal, lo que nos queda de conversación, en lo anecdótico, pero a ver, en lo que nos puede aportar un periodista, en el reporteo de piel, de estar con ella, ¿qué sensación te quedaste? Porque es distinto leer a Mariana Calleja, leer sobre ella, que estar 4 tardes largas con esta persona, ¿no?
¿Con qué sensación te quedaste? Bueno, es bastante perturbador porque ella era bastante encantadora, una mujer dulce, de voz pausada, incluso apenas audible. El departamento ella vivía sola, estamos hablando, lo dijimos, el 2010. Un ambiente perfumado, incienso, que escuchaba música New Age, New gótica, Dead Can Dance. En ese sentido, es bien perturbador estas dobles caras o triples caras que tiene un personaje así, ¿no? Que hizo lo que hizo, pero, bueno, si no lo sabemos, y eso creo que puede ser uno de los atributos de la perversidad, bueno, puede caernos estupendamente bien esta persona, ¿no? Y de hecho, era una persona encantadora, con carisma, con ángel, y que explica también por qué convierte su casa en un salón literario al que acude una parte importante de los jóvenes escritores de ese momento, y no solo los jóvenes escritores, artistas, intelectuales, funcionarios vinculados a la cultura, etc. ¿Y por qué te dio la entrevista? ¿Tú le dijiste que estabas preparando un perfil sobre ella? Porque, Sí, pero claro. en alguna parte tú pones que ella tenía cierta inclinación a dar entrevistas, le gustaba mucho exponerse. ¿Por qué te dio la entrevista? Bueno, esa es una justamente de las razones, ¿no? Hay una vanidad de parte de ella. Yo le dije que también me interesaba hablar de su escritura, de su literatura. Entonces, eso fue uno de los factores que la animó a recibirme. Pero indudablemente que su escritura está vinculada a los hechos políticos, ¿no es cierto? Entonces, hechos que ella también hablaba sueltamente, pero de manera muy hábil reconocía las cosas de las cuales estaba a resguardo de la justicia, como algunos hechos, por ejemplo, en ese momento en Estados Unidos, en Argentina, estaba más o menos a resguardo, pero negaba perdón, en Argentina no estaba a resguardo, justamente negaba el hecho de Carlos Prats, ¿no? Por completo, digamos, pese a que había evidencia, pero otro hecho hablaba con total soltura de cuando habían ido a tratar de matar a Altamirano, cuando habían viajado en este tour mortífero que resultó en el atentado contra Bernardo Leighton. Roma. Sí, hablaba con bastante soltura y con cierta ligereza, yo diría, ¿no? No tomándole el peso a la gravedad de los hechos y extrañándose mucho de por qué el mundo literario le había cerrado las puertas, como si ella, digamos, tuviera credenciales para entrar sin más y pasearse, como lo hizo en los años 80, ya hasta el comienzo de los 90, por el ambiente cultural y literario de la capital. Letras Torcidas, un perfil de Mariana Callejas, hecho por Juan Cristóbal Peña, autor de varios otros libros, más o menos de la época y de la temática. Ya está entonces en librería, un libro muy recomendable hasta donde yo llevo sus lecturas, y te quiero agradecer, Juan Cristóbal, por el aporte y por estar aquí esta noche. Bueno, no, gracias a ti por la invitación. Que te vaya muy bien. Y la Fundación Futuro hizo entrega de los premios Ciudad 2024. En esta ocasión TVN recibió un galardón a través de nuestro canal cultural NTV, quien ganó en las categorías Medios de Comunicación y Difusión Cultural. María Jesús Chakov con los detalles. Muy buenas noches, ¿cómo están? Y claro, se trata de la edición número 29 de los Premios Ciudad 2024 que entrega la Fundación Futuro, y esta vez dentro de los 10 premiados estuvo nuestro canal cultural y familiar NTV por su aporte al contenido de calidad para niños, niñas y también para toda la familia. Se trata de un galardón y premios que se entregan a personas o instituciones que tienen un aporte en su comunidad, por ejemplo, trabajando por democratizar la cultura, por trabajar también por el medio ambiente y por desplegar toda esta información que sea de contenido. NTV lo ganó en la categoría de medios de comunicación y difusión cultural, y se refirió sobre esto Magdalena Piñera, que es la presidenta de la fundación, y también el presidente del directorio de TVN. Pasemos a escuchar esas declaraciones.
ustedes a través de NTV cuentan historias de la Era Sur, de la Matrioshka y de muchas otras cosas, y con un foco especial en los niños y niñas. O sea, ¿qué mejor que nosotros entregarles esos contenidos para que ellos vayan despertando su curiosidad, su imaginación, su creatividad y quieran salir luego a conocer estos lugares que ustedes ponen en las pantallas de televisión para los niños, con foco en niños y niñas? Yo sé que lo ven todas las edades. Contento porque demuestra que la televisión nacional tiene señales que son premiadas. Y es bueno decirle que este canal cultural infantil compite con los más grandes del mundo. Este es un proyecto que tiene unos 4 años y estamos peleando para que siga. Reconocimiento entonces que se hace a NTV, que ya comenzó a funcionar desde agosto del 2021, también por señal abierta para toda la familia. Pero como les decía, también hay otros 9 premiados dentro de estos galardones que entrega la Fundación Futuro. Está, por ejemplo, el Parque de la Familia en la categoría de espacios públicos y parques urbanos. Está también el Palacio Pereira, por ejemplo, en cuanto a reparación y recuperación también de patrimonio. Está el Mercado Urbano de Tobalaba, que queda ahí en Providencia, que ha sido, podríamos decir, un ícono durante este 2024, y también en otras categorías, por ejemplo, Festival Ladera Sur, también la panadería San Camilo por sus 140 años de historia en nuestro país, y también, por ejemplo, esta compañía La Matrioshka y el Colegio Bicentenario Elvira Hurtado de Mate. Todos esos son las instituciones, las personas que ganaron dentro de este Premio Ciudad 2024, reconociendo su trabajo en las comunidades para democratizar la información, la cultura, también su aporte en cuanto al medio ambiente, y así en estas 10 distintas categorías que tuvo la versión 29 de los premios que entrega la Fundación Futuro. Entonces, NTV fue uno de esos ganadores, como se los comentábamos, por su contenido de calidad y el aporte a las familias y todos los niños y niñas de nuestro país. Y si usted le interesa, por supuesto, después de estos premios, si es que no lo ha visto NTV, recordar que esa programación comienza a las 6 de la mañana hasta pasada las 10 de la noche, con diverso contenido en torno a la cultura, la información y también la entretención por las pantallas de NTV. Muy bien, María Jesús Chakov, y felicitaciones a nuestros compañeros de NTV. Y vamos a hacer una pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Roban computadores con información del caso Hermosilla. Ojo, personal de Carabineros y la PDI se encuentran investigando el hecho. Detalles 24horas.cl. El tiempo y su pronóstico para los próximos 5 días. ¿Qué es lo que dice para Santiago? Que habrá sol de principio a fin, de miércoles a domingo, con máximas, todos días despejados, con máximas probables de 29, 30, 30, 28 y el domingo 27 de máxima probable. Y por abajo las mínimas pegadas en 10 u 11 grados. Ese es el pronóstico para Santiago, para que usted lo sepa. Y este es súper clásico navideño, ¿no? All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey. Regresa al número 1 de los Billboard Hot 100. El éxito de 1994 hace su regreso anual a las listas de sencillos con aproximadamente 38 millones de reproducciones. La canción arrasa con toda la competencia por 6º año consecutivo. Además, está en su semana número 15, lo más alto de la lista desde que fue lanzada. Junto a esto, Mariah Carey se convirtió en la primera artista en haber ocupado el puesto número 1 en la lista en 4 décadas distintas desde 1990. ¿Qué me dice usted? All I Want for Christmas is You. Mariah Carey, despedimos en Vía Pública de hoy. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir.